te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. Buenas tardes a todos los que habéis venido a este encuentro de reflexión para la preparación de la Cuaresma. El objetivo de este encuentro, ya lo sabéis, es prepararnos durante este tiempo cuaresmal de tal forma que podamos celebrar con gozo la Pascua del Señor y renovar nuestro sí a Cristo resucitado, que es el que llena nuestra vida de esperanza y de sentido. La irrupción de la pandemia es lo que ha puesto de rodilla al mundo entero y nos ha hecho ver más que nunca hasta dónde llega nuestra finitud. Nos creemos a veces inmortales. También lo que estamos viviendo en estos días en la guerra de Ucrania, que tiene preocupado también al mundo entero y que realmente es algo que todos llevamos como algo que está muy presente en los medios de comunicación. Incluso el Papa Francisco, una de las cosas que hizo fue desplazarse inmediatamente a la vía de la Conciliazione, pequeño coche, para visitar al embajador de Rusia y pedirle por Dios que se pare esta guerra. Naturalmente no le harán mucho caso, pero bueno. También está, como sabéis, dividida la Iglesia Ortodoxa de la rusa, la Iglesia Ortodoxa ucraniana de la rusa. El arzobispo, el patriarca Kirill, que es el ruso, pues no está de parte de Putin, naturalmente, y los patriarcas rumanos, unos que son ortodoxos católicos y otros ortodoxos simplemente, también están echándole en cara al arzobispo Kirill que, por favor, que parece mentira. Eso es lo que está pasando, esta división también a nivel de la Iglesia de Rusia y de Ucrania. Es verdad que el patriarca Kirill nunca ha tenido mucha simpatía por la Iglesia romana, en contraposición con el patriarca Bartolomé, por ejemplo, de Constantinopla, que todos los años es la Iglesia ortodoxa más cercana a la Iglesia católica romana. Eso es así. Bien, ¿qué es la Cuaresma? Ya sabéis que la Cuaresma es uno de los tiempos más fuertes del año litúrgico y es un recorrido de 40 días camino hacia la Pascua. La Cuaresma es para preparar la Pascua, que tiene su centro en los días santos de la muerte y la resurrección de Jesús y en lo que después se prolonga en lo que se llama la cincuentena pascual. Y una manera de mirar este tiempo de Cuaresma es mirarlo como camino, es decir, como un recorrido que tenemos que hacer hasta la Pascua. Es el itinerario que recorremos hasta el día de Pascua. Y Cuaresma significa el número 40, por los 40 días que dura la Cuaresma, pero haciendo referencia también a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, que es como el gran retiro que Jesús hace antes de comenzar su misión. Quizás algunos que estáis aquí, creo que sí, habéis visto el desierto de Judea,
donde Jesús se retiró. Es impactante cuando llegamos allí. Recuerdo que leímos el texto de las tentaciones de Jesús y quedamos en silencio contemplando ese inmenso desierto donde no se oye nada, absolutamente nada. Bien, pues ahí se pasó Jesús. Ese largo tiempo, porque 40 es un tiempo largo, indefinido, no quiere decir que sea 40 el número matemático. Y en toda la cultura bíblica el número 40 es un número simbólico. Te dirán que 40 años estuvo Israel tratando de salir de Egipcio hasta la tierra de promisión, atravesando el desierto. Dice, hombre, 40 años fueron muchos, podían haber acortado un poco más. Algunos dicen, los que estudian la arqueología y la Biblia a fondo, dicen, hombre, es que no estuvieron propiamente en la tierra de Egipto, estuvieron cerca, había una jurisdicción. Vale, no nos metemos en esos detalles, pero entonces el 40 ha significado siempre un número simbólico de la liberación de Israel. Y también, bueno, 40 días duró el diluvio, 40 días duró el camino de Elías, del profeta Elías, hasta el monte Oreb, así todo, ¿no? Todo en la cultura bíblica está marcado por el 40. 40 es el número, repito, simbólico que significa la gran liberación. Pero la gran liberación no fue en Israel, porque estuvo siempre siendo deportada, estando bajo distintos imperios, el persa, el babilonio, etc. Y cuando en la época de Jesús, en el primer siglo, bajo el imperio romano, naturalmente. Entonces, nunca fue libre del todo. Hubo tiempos de libertad, pero nunca del todo. Y Jesús es el que realiza realmente la paz, el que nos abre para toda la humanidad un camino de liberación si realmente nos encontramos en profundidad con Él. Ya sabéis que Cuaresma comenzó el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la tarde del Jueves Santo, en la que nos introducimos en el misterio, en el triduo pascual, que empieza la tarde del Jueves Santo con la celebración de la misa de la Cena del Señor, el Viernes Santo con la Pasión y celebramos la noche de Pascua, la Vigilia Pascual. Y después, naturalmente, la Pascua es una fiesta tan importante para los cristianos que se prolonga durante 50 días, que es el número que simboliza también simbólicamente la completud, ¿no? Lo completo, la cincuentena pascual. Antes de estos 40 días que Jesús pasa en el desierto, hace una experiencia extraordinaria. Una experiencia única, originaria, básica, la más honda de su vida, es en el río Jordán. Cuando Jesús, allá en el Jordán, que fue como un discípulo, un buscador de Dios también, como tantos discípulos tenía Juan, como digo, Juan al principio era mucho más popular que Jesús, por eso iban hasta de Jerusalén al río Jordán, iban hasta fariseos, o sea, que allí iba mucha gente a las riberas del río Jordán. Y resulta que Jesús fue como uno de tantos y guardó cola hasta llegar el turno para bautizarse. Y en ese momento en que se sumerge en las aguas del río Jordán, en su interior escucha como una voz, es decir, una experiencia naturalmente, una teofanía que se dice, en que escucha: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. La experiencia básica de la vida humana es el amor. Y esa experiencia básica Jesús la vive de manera fundamental en su vida. De tal manera que a partir de entonces su visión va a ser diferente. Por eso ahora en el desierto se le van a presentar lo que llamaremos mañana, en el Evangelio que se lee el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús. Es decir, las diversas formas de realizar el sumicio. Y Jesús va diciendo al llamado diablo, de forma mitológica, ¿no?,
No, a eso no. Va a negarse a todas esas formas seductoras y falsas, triunfalistas, de ejercer su ministerio, su misión en los pocos años que vive en esta tierra. Y por eso en el Evangelio de Marcos, que no se entretiene mucho, que es el Evangelio, como he dicho otras veces, el más antiguo y más cercano al Jesús histórico, comienza Jesús enseguida con el ministerio. No tiene ni infancia, ni vida oculta, ni nada. Empieza con el ministerio. Y las primeras palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena noticia. Esto es lo que en la Cuaresma oiremos constantemente. Una invitación a la conversión. Sí, la conversión. ¿Qué es la conversión? Eso es importante. Pues después de este tiempo de pandemia y de la situación social, cultural que vivimos y personal que estamos viviendo, tendríamos que preguntarnos qué es para nosotros la conversión o qué cambios necesitaríamos realizar si queremos garantizar un futuro para nosotros con sentido y también para las siguientes generaciones que vendrán detrás de nosotros. El Evangelio de Marcos, repito, comienza con esas palabras: convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos. Convertido tiene dos significados, como muchas veces he explicado. En hebreo es un cambio de dirección, de rumbo. Tú vas en una dirección y tienes que dar un golpe de timón al volante y no, me he equivocado. Esta no es la dirección acertada y tengo que emprender otro camino. No es acertado este camino. En el hebreo significa eso. En el griego, la metanoia, la metanoite, es cambiar de cabeza. De cabeza, de dentro, cambiar la manera de ver y de pensar y de vivir. Como sabéis, la Biblia hebrea y los evangelios están primero escritos. Algunos relatos en hebreo y después pasaron al griego. Jerónimo pasó mucho tiempo trabajando en esto, San Jerónimo. Después al latín. Tuvo un trabajo fuerte para qué hacer el hombre. Bien, pues sí. Convertirse es dejar el egocentrismo, por supuesto, centrarnos en Dios, reconociendo que Él es quien puede reconstruir nuestra vida en profundidad. La conversión es un cambio profundo, no es un maquillaje que nos descubre, digo, un cambio profundo que nos descubre al Padre, dándonos o diciéndonos mejor al corazón, como a Jesús en el río Jordán: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, tú eres todo mi amor, en ti es toda mi alegría. No se sabe bien cómo traducir esas palabras de esa experiencia única que Jesús experimentó en el Jordán. Sí, convertirse es eso, volverse a la fuente, volvernos a Cristo el Señor resucitado, en el que se nos ha revelado definitivamente la verdad de Dios, quién es Dios y quién es el hombre. La verdad de Dios y la verdad del hombre se nos revela en Cristo el Señor. Entonces tenemos que recurrirnos, convertirnos a Él. Convertirse naturalmente es liberar la vida en profundidad en nosotros, superando nuestros miedos, nuestras dependencias psicológicas, nuestras tristezas, superando también el victimismo. No tenemos vocación de víctimas, tenemos vocación de testigos de vida, no de víctimas. Convertirse, por supuesto, es ir contracorriente. La conversión no está en la sociedad del bienestar. Por eso es ir contracorriente. Y esto nos resulta difícil para los que estamos inmersos en esta sociedad. Sí, ir contracorriente.
donde la corriente es el estilo de vida superficial, incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra como un corcho arrastra la corriente de un río. En estos días se nos repite, convertidos. Ya he dicho en hebreo, cambiar de dirección. En griego, cambiar de manera de vivir. La llamada a la conversión, de hecho, pone al descubierto nuestra propia superficialidad, que caracteriza muy a menudo nuestra manera de vivir. Es normal. Nosotros realmente no nos convertimos. Quizás sería bueno que pudiéramos traducir mejor, dejaos convertir. Mejor que convertirnos, dejaos convertir. Porque lo que nos convierte es el Evangelio de Jesús. Jesús, el Señor y su Evangelio, que Jesús es el Evangelio vivo de Dios. Es decir, la palabra que Dios dirige a la humanidad está concentrada en Jesús. Como dice San Juan de la Cruz, ahí el Padre nos ha dicho, Dios nos ha dicho todo. No tiene ninguna palabra. Así que ninguna aparición, ninguna visión, nada de eso. Ya está dicho todo en Él. La llamada es eso. Solo nos convierte, repito, el Evangelio del Reino, la buena noticia de la palabra, del amor de Dios, manifestada en el rostro del hombre Jesús, el profeta de Nazaret. Jesús es verdad que se presentó anunciando el perdón de los pecados, el perdón a los propios enemigos, liberando de la culpa y de la proyección de la culpa que hacemos sobre los otros. Este perdón producía en la gente, el perdón de Jesús, con su inmensa bondad, producía en la gente verdaderas curaciones físicas y psicológicas. Pero sorprendentemente Jesús no trae la atención sobre él y sobre el aspecto del pecado. Jesús nos atrae la atención hacia él en la confianza. Fijaos en el capítulo 7 de Lucas, no lo voy a leer aquí por no alargar mucho, Jesús dice a la mujer a la mujer prostituta, tu confianza te ha salvado. Es verdad que dice, tus pecados están perdonados, tu confianza te ha salvado. Porque la confianza es el antídoto del miedo. Y lo que domina en nuestra sociedad es el miedo. Y en nosotros, aunque seamos inconscientes, también domina el miedo y la angustia. Y las 1000 formas de taparla, como dice uno. Sí. Ya sabéis del texto, recuerdo algunos párrafos del texto, dice que esta mujer, bueno, primeramente el contexto, ya sabéis que Simón el fariseo invitó a Jesús a una comida, sorprendentemente, que un fariseo como Simeón, un cargo importante, con otro grupo de fariseos, pues no sabemos si por curiosidad o porque eso vestía codearse en aquel momento de la popularidad de Jesús, invitar al rabí Jesús, que no era rabí de título, no era reconocido así, sino que el pueblo empezó a llamar rabí. Rabí eran los expertos en explicar las escrituras, ¿no? Como los teólogos de hoy. Bien. Pues Jesús no tenía ningún título de rabí, pero el pueblo le llamaba rabí. Y este Simón, el fariseo, lo invitó a una comida. Ya sabéis que las comidas orientales en el Oriente tienen mucha importancia. Es una cosa muy especial, ¿no? Y en esa comida, cuando estaban todos allí, solemne, ¿no? Aunque Simón fue un poco frío en su cortesía, porque había todo un protocolo de cortesía que Simón no lo cumplió. Y entonces entra de pronto, no sabemos cómo, entra esta mujer prostituta y se introduce en la casa donde estaban comiendo Simón con los fariseos y Jesús, que era el invitado.
Y esta mujer se va por detrás y se echa a los pies de Jesús, llorando, con un frasco de perfume, dice, lo derrama sobre los pies de Jesús, se quita el velo de la cabellera y le enjuga, le seca con su propio cabello los pies de Jesús. Esto es inaudito, naturalmente. La mujer judía, como las mujeres que vemos nosotros en el Islam, llevaban siempre la cabeza cubierta. Nunca se descubrían la cabeza más que delante de su marido y las prostitutas delante de sus clientes. Y esta mujer resulta que ante Jesús habría oído naturalmente hablar a Jesús en algún sitio y habría despertado en ella tal esperanza que tiene el coraje de meterse en algo que era difícil, en aquel momento, en aquella cultura, en casa de un fariseo. ¿Sabéis que los fariseos decían que de una prostituta, según la ley, había que estar a 7 metros de distancia? Si no, incurrías en impureza. Eso era muy grave porque no tenías acceso a Dios. Y esta mujer no solamente guarda 7 metros, sino que se arroja a los pies de Jesús llorando. Claro, entonces la imagen de Jesús ante los fariseos y ante Simón cae por los suelos. Ellos dicen, este de profeta no tiene nada. Y entonces todos maquinan sobre eso, a dudar, claro, del profeta de Nazaret. Y entonces Jesús les cuenta una historia al estilo oriental, le pide permiso, dice, Simón, tengo algo que decirte. Bueno, le cuenta la historia, no debía tanto, total. Bueno, y termina esa pequeña parábola, por no alargar mucho. Y le dice, ¿quién amó más? Le dice a Simón. Dice, pues aquel a quien más se le perdonó. Y entonces empieza a comparar. ¿Ves a esta mujer? Tú no me besaste. Tú no me lavaste los pies. Y esta mujer, sin embargo, tal. Y va enumerando todos los gestos de esta mujer. Fijaos que el quitarse el velo de la cabeza, eso tiene un impacto erótico en los que estaban congregando. Porque eso no era normal. Esa mujer, es tal la confianza que despierta a Jesús, es tal la esperanza que ha despertado en ella, que no le importa. Y de hecho Jesús se dirige después a la mujer. Bueno, primero a Simón le dice, porque ha amado, se le perdonan sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Donde los demás ven pecado, Jesús ve el amor del corazón de esa mujer, porque ha amado mucho. Y a la mujer se vuelve hacia la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Tu confianza te ha salvado. Tu confianza. No hay que decir tu fe, hay que traducir por tu confianza. Te ha salvado, es decir, te ha devuelto a la vida. Vete en paz. Fijaos que no le dice como a la adúltera, no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una comprensión del ser humano extraordinaria. Y sabe que las mujeres prostitutas en Israel no tenían posibilidad de reinserción social. Y le dice, tu confianza te ha salvado, te ha devuelto a la vida, vete en paz. Bien, es importante esto. Si esta mujer, 3 acciones ahí están: besar, ungir, secar. Y ahí expresa todo un sentimiento de gratitud. Tu confianza te ha salvado. Vete en paz. Es como si le dijera también, ningún pecado te puede separar del amor de Dios. Es lo que dirá Pablo en la carta a los romanos. Nada, nadie, nunca
te puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor. Bien, la buena noticia del Evangelio no se halla en el hecho del pecado, sino en la fuerza del perdón. El pecado no es ninguna buena noticia. La buena noticia está en la fuerza del perdón. Somos salvados, devueltos a la vida, por el perdón, por la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y por la capacidad también de perdonar a los otros. Con el perdón, la creación del Padre es restaurada en nosotros. La conversión incluye esos tres aspectos: reconciliación con uno mismo, reconciliación con los otros y reconciliación con Dios, fuente de toda reconciliación. Tenemos que empezar, en primer lugar, por reconciliarnos con nosotros mismos. Sí. Eso quiere decir que hay que acabar con el perfeccionismo. Nadie es perfecto. Me habréis oído decir alguna vez que la perfección la inventaron los griegos, pero que los seres humanos no somos perfectos. Somos seres frágiles, limitados, con nuestros propios desajustes, fragilidades. Y entonces tenemos que empezar por ahí, por el perdón hacia nosotros mismos, la reconciliación con nosotros, reconocer nuestras propias fragilidades, aceptar nuestros sentimientos a veces negativos, envidias, celos, odio, tendencias y reacciones a veces muy desproporcionadas, de agresividad, bueno, pues sí, nos salen así. También mucho el fruto de nuestras heridas no hemos terminado nuestro camino. La humildad consiste en aceptar nuestra realidad y poder reconciliarnos con nuestra propia vida. Ser humildes consiste en aceptar esa realidad. Siempre con la posibilidad de que reaparezcan a veces necesidades que creíamos que ya habíamos superado. ¿Cuántas veces decimos, yo creo que ya terminé el camino? Bueno, no lo sabemos. Necesito también tratarme bien a mí mismo y con confianza, con la certeza de que Dios me invita a reconciliarme con todo lo que hay en mí. Reconciliarme, como diría el psicólogo Jung, con mis propias sombras. Mis propias sombras. Todos llevamos esas sombras en lo inconsciente, escondidas, y que se manifiestan en nuestros comportamientos. Pues necesitamos reconciliarnos con esas sombras y tratarnos bien. Naturalmente, todo esto solo es posible desde una profunda relación con Dios, ante quien nos podemos dejar ver. Si yo ante Dios me puedo dejar ver del todo, tal como estoy, en mi desnudez, con la verdad, entonces sí puedo aceptar. Recuerdo mucho una oración que le escuché una vez al hermano Roger, que a veces tenía esas intuiciones profundas y psicológicas también. Decía él, necesito no esconderte nada de mi corazón. ¿Por qué se esconde en la leyenda mítica Adán de Dios? Porque tiene miedo, le da vergüenza. Sin embargo, Dios baja a buscarlo. Ya sabéis que todas estas leyendas mitológicas no hay que entenderlas nunca al pie de la letra. Adán es la humanidad, que sigue escondiéndose. Sí. También necesitamos, por supuesto, reconciliarnos con los otros. Primero con nosotros, pero también con los otros.
y con las personas que sentimos que nos han hecho daño. Y para ello hace falta que dejemos al otro que sea como es. Dejar de juzgarlo, dejar de condenarlo, que sea tal cual es, sin preocuparnos de nada más. Lo que me haya hecho o dejado de hacer es problema suyo. Me ha ofendido, es cierto, me ha podido incluso herir, pero yo no voy a guardar un rencor que es un veneno en mi propio corazón. En el Evangelio de Mateo encontramos las palabras de Pedro, que siempre es... Pedro es un personaje muy especial en el Evangelio. De hecho, él se llamaba Simón. El mote de Pedro se lo puso Jesús. Cefas, que se traduce Pedro, que es cabeza dura, porque Pedro tenía la cabeza bien dura. Y de hecho, no sigue a Jesús hasta el final. Y es el que le traiciona más que ninguno. Sí, pues te pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonarme? 7 veces. Porque era la ley, claro. Estás muy equivocado, ¿eh? No, lo he dicho 7. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hay que perdonar. Estos días necesitamos reconciliarnos de corazón con los otros. Tal vez preguntarnos, ¿a quién necesito perdonar porque me he sentido ofendido por esta persona, por la otra? ¿O de quién necesito que me perdonen por mis propias actitudes, por reacciones o comportamientos vividos que le han hecho daño o molestado? Y por último, reconciliarnos con aquel que es la fuente verdadera de toda reconciliación, la reconciliación con Dios. Sí. Que podamos decir, como en la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, me levantaré y volveré a mi Padre. El verbo está en futuro, porque es una determinación enérgica de volver a la casa del Padre. Me pondré en camino, dice, me pondré en camino. Muestra, como he dicho, la determinación enérgica del Hijo, que se ha marchado muy lejos, a un país lejano, como muchos de nosotros estamos en un país lejano. Pero hay un momento que vuelve a casa. Esta parábola, el hijo de esta parábola, del padre admirable más que del hijo pródigo, porque el personaje central es el padre, que en definitiva Jesús está haciendo como un retrato de quién es Él, una foto robot de quién es Jesús, que es imagen del Padre. Y entonces va a representar la imagen del Padre en esta parábola, de los dos hijos. Y el hijo menor es aquel que dice, venga, que yo ya estoy harto de estar en casa, dame la parte de herencia que me corresponde. Era inaudito que en aquella cultura el padre estando en vida, ningún hijo le pidiera la herencia. Este se atreve a pedir la herencia. Y emigró, dice, a un país lejano. Sí, naturalmente es una huida. La del hijo menor es una huida, pero una huida como la nuestra. Para nosotros también es fácil caer en este mecanismo psicológico de la huida tan sutil. Y nuestra sociedad vive en una permanente huida hacia adelante porque tiene miedo. Esos días comentaba con un amigo en Córdoba, días atrás, lo que había sido el puente, ¿no? Los trenes iban abarrotados. Pero la gente tiene necesidad. Es verdad que algunos van a ver a sus padres, van a ver a sus nietos, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que son legítimas, ¿no? Pero otra gente era que tenían necesidad de huir, porque somos incapaces de pararnos un poco, ciertamente. Y naturalmente nosotros estamos influidos por esa cultura, aunque no seamos conscientes de ello. El weekend,
El hijo, repito, más que pedir, exige. Y esto, como he dicho, en esa cultura era inaudito, este atrevimiento. El hijo de la parábola decide irse de casa del padre y el padre no le dice no te vayas. No le dice no te vayas, por favor, no te vayas. No. Le dice, bueno, tal vez te puedes ir. Tal vez, dice, te lastimarán. Será muy doloroso para ti, pero yo te esperaré. Yo respetaré tu libertad. Respetaré tu libertad, aunque te vayas. Respetaré tu libertad. Pero cuando vuelvas, si es que vuelves, estaré siempre aquí para ti. Pero también estoy para ti mientras te marchas. Naturalmente el hijo, como ya sabéis, dice la parábola, se marcha a un país lejano, derrocha toda la fortuna, no le queda ya nada, gasta todo el dinero con una mala vida. Bueno, y naturalmente tiene que recurrir ya, cuando empieza a pasar hambre, tiene que recurrir a un patrón pagano para que le coloque guardando cerdos, que era en la cultura judía el animal impuro. Y además ni siquiera le daban de comer, tenía que comer como dice, las algarrobas de los puercos, de los cerdos, y nadie se las daba. ¿Sabéis qué quiere decir las algarrobas? Si los puercos, los cerdos, eran impuros, las algarrobas expresa la situación límite de degradación a la que ha llegado este hijo, ¿no? Naturalmente. El hijo, en un momento determinado, dice, aquí me muero de hambre. Y es verdad, aquí me muero de hambre. Pensaba que yo iba a tener una libertad y una vida bien, y resulta que aquí yo me muero de hambre. Y entonces va a emprender el segundo camino. El camino, primero, es un camino equivocado que todos podemos tomar en la vida. Y que nuestra sociedad toma ese camino. Nuestra sociedad está marcada por el nihilismo, por la nada y por tanto por la angustia. El segundo camino es el camino acertado, que es volver a la casa del Padre. Es reivindicar la verdad de nuestra vida. Somos hijos amados. Es un camino de vuelta, es decir, un camino de conversión. El hijo ha derrochado la herencia, es verdad. Ha dilapidado todo. Ha ignorado los sentimientos filiales del Padre. Y ahora siente el deseo de volver a la casa del Padre. Nosotros también a veces, como el joven pródigo, podemos volver. Confiamos en que el amor está ahí y que nos espera siempre al regreso. ¿Sabéis lo que dice la parábola en este punto? Que recapacitando entonces es el verbo que usa. El hijo menor, cuando está ya en esta situación degradante, dice recapacitando entonces. ¿Sabéis qué significa recapacitar? Literalmente, entrar dentro de sí mismo. ¿Sabéis qué quiere decir entrar dentro de sí mismo? La interioridad. Sin interioridad no hay conversión, no hay posible vuelta. Nos quedamos siempre fuera. Sí, antes había salido de sí mismo y ahora entra dentro de sí mismo. Y entonces, en ese momento en que está recapacitando, es decir, que está dentro de sí, interiorizado, surge de su inconsciente una nostalgia, un anhelo, el anhelo de infinito que todo ser humano lleva dentro, aunque esté tapado, como algunos psicólogos también, como Karl Albrecht,
ha dicho que es la dimensión reprimida de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha reprimido esa dimensión. O sea que el ser humano se ha hecho cabeza y sentimientos, pero hay algo más al fondo que surge de vez en cuando del inconsciente. Es como una nostalgia, un anhelo, un deseo que nadie puede llenar. Nada ni nadie, ni una intimidad humana puede llenar. Como dice un psicoanalista granadino, Carlos Domínguez, dice, el deseo no tiene cura. El deseo del corazón humano no tiene cura. ¿Cuál es la respuesta al deseo? Solo hay una sola respuesta. Así. Y aquí es cuando se levanta, cuando surge este anhelo, este deseo de infinito. Dice, levantándose puso en camino hacia su Padre. Repito, todos vivimos en muchas ocasiones, o a veces de forma permanente, en tierra extraña, o si queréis, en un país lejano, o estamos lejos, pero podemos sentir en algún momento la nostalgia del Padre y también la fragilidad de nuestra vida. Solo la certeza de que este Dios que se manifiesta en Jesús es solo amor, nos está esperando al final del camino, hace posible que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí esta tarde reflexionando sobre lo que es la conversión y el camino cuaresmal, podamos decir como el hijo de la parábola, me pondré en camino, rumbo al encuentro definitivo con el Padre que quiere sellar con nosotros nuestro encuentro mediante un abrazo de reconciliación. Repito, este es el camino de la conversión. Nos pondremos en camino hacia Dios, que es amor y solo amor, en esta Cuaresma. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Han pasado 30, 40, 50, 60, 70, muchos más. ¿Y la vida? La vida se va. La vida se termina. Recordar el padre de la parábola que perdona, besando. Sí. Besando. Dice que cuando aún estaba lejos, el hijo lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. Eso dice el texto bíblico de Lucas. Cuando aún estaba todavía lejos, fíjate, cuando estamos todavía lejos, Dios nos ve. Lo primero es la mirada y Dios ve el corazón humano. Dios ve nuestra perdición también. La mirada del Padre, que es una mirada de amor. Resulta decisivo el hecho de ver para sentir misericordia como el Padre. ¿Alguien se conduele o se estremece ante una necesidad ajena? Para ello hace falta una cosa, contemplar con ojos atentos y corazón abierto toda desgracia humana. Lo que el Padre ve es un espectáculo de un desecho. El Padre ve a una persona que viene vencida, viene de vuelta, desgraciado, herida por la vida. Pero el Padre sobre todo ve algo más. Ve el corazón del Hijo herido. Y dice que se le conmovieron sus entrañas. Aquí el verbo griego también que pone es el verbo que es referido a la mujer, ¿no? Que es la que tiene entrañas. A Dios, al Padre y a Jesús.
Aparece muchas veces en el Evangelio que se le conmueven las entrañas. Dios tiene entrañas de misericordia. Se le conmovieron las entrañas. Se refiere directamente a los sentimientos maternos, a los propios de una madre con su criatura. Estos sentimientos brotan de lo más profundo del alma de una mujer. Y son tan fuertes que producen una conmoción de las entrañas. Se trata primeramente de una conmoción hasta física que brota impetuosa de lo más íntimo de la madre. Pues Dios tiene compasión de toda criatura humana. Primero lo ve. En segundo lugar, sale corriendo. ¿Pero qué es esto de correr? Una carrera precipitada, dice el texto. El Padre es quien da dinamismo a toda la secuencia. El Padre ve y empieza a correr en una carrera precipitada. Fijaos que en la antigüedad griega y latina el pater familias, el señor de categoría, era innoble, impropio echarse a correr. No estaba bien visto eso. Naturalmente era un convencionalismo social. Pero el amor es tan fuerte, el deseo del encuentro es tan fuerte que rompe ese convencionalismo y se lanza en una carrera precipitada hacia el Hijo. Y dice el texto, se le echó sobre su cuello y lo cubrió de besos. Sin necesidad de palabras, el Padre del Hijo le muestra toda su benevolencia, todo su amor. Sin decirle nada, le está diciendo que le ha perdonado y que siente una alegría inmensa. Hay que admirar la expresión que emplea el evangelista para expresar el gesto de besar, porque no utiliza el beso normal que se emplea en el verbo griego. No. Es una palabra, un verbo que se puede traducir le besó repetidamente o le colmó de besos, también se podía traducir así. O como decimos en español, a veces le cubrió, se lo comía a besos, ¿no? Se lo comía a besos. Pues así es la traducción de esta reacción que tiene el Padre. Sí. Y habrá una manera más hermosa y más bella de sentir y de palpar el perdón, el amor, la misericordia de Dios, sino la que muestra la parábola de Jesús a través del beso de un padre. Y repito que esta parábola del Padre es el retrato o el retrato robot del Hijo, quien me ha visto a mí. Sin embargo, una reacción en el Padre también, de dinámica, ¿no? Le dice a los criados, venga, rápido, dice, rápido, sacad la mejor túnica y vestísela, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 3 dones expresan la recuperación del Hijo. Lo primero de todo, una túnica, no cualquiera, no cualquier túnica, la mejor túnica. ¿Qué significa la túnica? La túnica de la dignidad perdida y que le devuelve esa dignidad. Y le pone en el dedo el anillo de la fiesta, el anillo de la categoría social, el anillo que significa también la alianza, el pacto del amor. Y por último, las sandalias, como expresión de hombre libre. Ya sabéis que los esclavos andaban descalzos, pero este padre no quiere ver a un hijo descalzo, a un hijo esclavo, a un jornalero, como le ha dicho el hijo, trátame no me trates como un hijo, trátame como un jornalero. El padre, ¿qué le va a tratar como un jornalero? Le trata con lo mejor que tiene, con todo lo mejor. Y una fiesta
Y además, el cabrito bien cebado, el que estaban preparando que se preparaban en esas casas para cuando había una ocasión de fiesta, ¿no? Y celebremos un banquete de fiesta. La alegría se expresa aquí en la participación de una comida, de un banquete festivo. Este gozo tiene su fuente en la relación nueva con Dios y en la parábola del Padre que quiere que todos se pongan a la mesa. Celebremos un banquete de fiesta. A esta fiesta están invitados todos los de la casa, incluso los criados. Todo el mundo está invitado al banquete. Toda la humanidad está invitada a este banquete de la fiesta que Dios prepara para todos sus hijos. Y ahora da la razón, porque este hijo mío, dice, usa el posesivo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezar la fiesta. Bien, pues la Cuaresma no es un camino triste, sino un camino hacia la alegría de la Pascua, del encuentro con el Padre, como el que nos describe la parábola del Padre admirable, que en definitiva es el encuentro con Cristo, que es imagen, icono del amor y de la misericordia del Padre. Como le dice a Felipe, pero tanto tiempo, porque Felipe en un momento determinado, en la cena última, que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, Felipe dice, pero Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque a ellos les costaba entender mucho. Eran rudos, la verdad es, aquellos discípulos. Jesús se rodeó de una banda que no se le hubiera rodeado ningún rabino de ningún sitio. Vaya pandilla que tenía. Había celotes, había unos que pertenecían a no sé qué, de la Judea, de gente no muy allá, Vaya elementos que tenía. Pues sí, de eso se rodeó Jesús. Bien, pues ese camino es el camino hacia la Pascua, hacia la fiesta de la Pascua. Felipe dice, muéstranos al Padre. Y le dice, Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. Basta eso. Tú me has visto a mí. Me has visto curar a los enfermos. Me has visto acoger a los pecadores. Me has visto comer con los publicanos. Eso que todos no podían ni mirarlo. El que me ve a mí ha visto al Padre. Ese soy yo. Sí. Y Cuaresma es también un tiempo de misericordia, porque el Padre es misericordia. Como cantamos en el Jubileo de la Misericordia que inauguró el Papa Francisco, que eran misericordiosos como el Padre. Porque Jesús en el Evangelio dice, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Misericordiosos como el Padre. Pues Cuaresma es un tiempo de misericordia. Es más, el himno litúrgico de la Cuaresma, que todas las mañanas se reza en la oración de laude, comienza así, ¿no? Este es el tiempo este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Y continúa diciendo, delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde, etcétera, ¿no? Bien. Pues bien, una iglesia sin misericordia es una iglesia que no camina tras los pasos de Jesús. Una comunidad sin misericordia no camina tras los pasos de Jesús. Una iglesia rígida, una iglesia dura que condena con demasiada facilidad, oscurece el rostro de la misericordia de Jesús.
Nuestra iglesia necesita renunciar a ser un rival en el mundo. Ni siquiera tiene que pretender ser un guía de la sociedad, sino animadora de una esperanza y de un futuro mejor. Un fermento en medio de nuestra sociedad, un fermento de humanidad. La misión de la iglesia es ser un lugar de amor, de acogida y de misericordia para todos. La misericordia es siempre lo primero para todo seguidor de Jesús. Esto lo entendió muy bien el hermano Roger, que no era ningún teólogo. Sin embargo, en esas intuiciones que él tenía, dice, si pierdes la misericordia, lo has perdido todo. Digo, esto es tan antiguo en la teología que Tomás de Aquino, en el siglo XIII, decía que el atributo más importante de Dios era la misericordia. Cuaresma es también, por supuesto, por ser tiempo de misericordia, un tiempo de solidaridad. Este tiempo de Cuaresma nos invita a llevar a cabo una renovación interior, una verdadera conversión, pero esta conversión es dentro de la realidad que estamos viviendo. Necesitamos mirar la realidad social de crisis que estamos atravesando a la luz del camino cuaresmal. Estamos invitados a vivir una profunda solidaridad también con todos, especialmente con los necesitados. Con los necesitados de pan, con los necesitados de amor, con los que viven en soledad. El Papa Francisco hablaba de periferias sociales y de periferias existenciales. Hay personas que están solas, ancianos que están descartados de la sociedad. Porque a nuestra sociedad le cuesta mucho mirar la vejez y la muerte, ya lo diremos. Ciertamente esta Cuaresma 2022 está marcada por la crisis de sufrimiento de la pandemia y la tremenda crisis económica que estamos atravesando y quizás se agudice todavía más, lamentablemente. Nuestra crisis actual está teniendo unas consecuencias muy dolorosas para muchas personas, para muchas familias. Algunos están perdiendo el trabajo, otros temen perder su trabajo. Se tiene miedo al futuro. Algunos se preguntan cómo van a garantizar las prestaciones para el desempleo, la jubilación, la vejez, la enfermedad. Sí. Yo me he preguntado, voy a abreviar, mucho. Me he preguntado mucho en este tiempo atrás sobre dónde está la raíz. La raíz de la situación que nuestra sociedad occidental está viviendo de manera relevante. La raíz, tengo la impresión de que está en que todo ser humano viene a esta tierra con una pregunta fundamental, una pregunta en el corazón. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando no se encuentra respuesta, porque si no hay Dios y la sociedad occidental hay un eclipse, que se dice, ¿no? Martin Buber hablaba del eclipse de Dios. Entonces no hay respuesta a esa pregunta radical. ¿Y entonces qué pasa? Pues viene el terror de la nada, surge la angustia y las 1000 formas de taparla, como dice Oliver Clemen. ¿Cómo huir de esa angustia? Creo que el miedo que sentimos ante la nada nos hace huir hacia adelante de 1000 formas. Por eso es muy difícil pararnos hoy. Sí. Todavía los hombres y mujeres de hoy parece que continuamos seducidos
por la serpiente de la leyenda mitológica del Génesis, que dice, seréis como dioses. Y que Erich Fromm escribió en su libro, seréis como dioses. Pero no somos dioses. Somos seres finitos. Erich Fromm escribió refiriéndose al vacío existencial que ha dejado la llamada muerte de Dios, en la cual tuvo mucha influencia en Europa Nietzsche, cuando Así habló Zaratustra, o en La Galla Ciencia dice, Dios ha muerto, ¿habéis oído las campanas? No, es que lo van a enterrar. Dios ha muerto. Y entonces, si Dios ha muerto, es la nada. Y ya un francés, filósofo también, hasta muchos de nosotros, los mayores, hemos podido conocerlo, porque en los años 80, por ahí aproximadamente, no recuerdo, Jean-Paul Sartre influyó mucho, influyó mucho también en el mayo del 68, pero también en ese nihilismo que él extendió como un veneno por toda la cultura occidental. Cuando para él el hombre dice es una pasión inútil. Y según su lógica es razonable, porque ser para no ser es absurdo. Y entonces, si es una pasión inútil, si es un absurdo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿No? Sí. Por eso hoy, como nunca en la historia necesitamos volver a la fuente de nuestra vida, que es Dios, y que se ha manifestado, repito, en el rostro de un hombre, en el rostro del hombre Jesús de Nazaret. Y que un verdadero encuentro con Dios, con Cristo, transforma nuestra vida y la llena de sentido. Cristo es una respuesta a esa gran pregunta. ¿Qué sentido tiene mi vida? Por eso el Papa Emérito Benedicto dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, no. Comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona que da un nuevo sentido y una orientación decisiva a la vida. Y continúa él diciendo, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades que llevamos en la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y nos libera de verdad. Les decía a los jóvenes en Cuatro Vientos, Madrid, cuando estuvo con esa gran tormenta, que el hombre fue capaz de mantenerse en pie, a pesar del chaparrón y de ponerse como una sopa de agua. Estuvo en pie allí. Y decía, no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada, lo da todo. Quien se da a Él, recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Bien, terminamos. ¿Cómo vivir este camino hacia la Pascua? Vamos a seguir como siempre, una Pascua más. De ahí la pregunta que necesitamos hacernos a la hora de comenzar este camino de Cuaresma como camino hacia la Pascua. ¿Cómo procuraré yo este año 2020, en esta comunidad, en esta iglesia, la celebración de esta Pascua? Para que sea verdadera Pascua,
el paso de muerte a vida. Seguro que si la pregunta nos la hacemos y tratamos de ir respondiendo a esta pregunta a lo largo de estos días de Cuaresma, esa respuesta será fructuosa a nivel personal y también a nivel comunitario. Pero cambios, sí, tenemos que hacer cambios en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Cambios que en definitiva hagan que nuestra vida se acerque más a la vida de Jesús el Señor y de su Evangelio, que es una fuente, pero una fuente inagotable de vida, como el pozo de Jacob. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero que el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que sacia hasta la vida eterna. Pues pongámonos en camino. La fiesta de Pascua empieza a despuntar en nuestro horizonte. Animémonos, mejor dicho, unos a otros, a dejar de lado la rutina, la pereza. Que este tiempo no lo vivamos como un tiempo de entretenimiento más. Que podamos escuchar la voz de nuestro corazón, como escuchó el pródigo de la parábola, el hijo menor. En el Salmo 27, el creyente de aquella época, antes de Jesús, escribió unas palabras que expresan este deseo del corazón humano. Dice de ti mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Ese es el anhelo de infinito, el deseo que no tiene cura, el deseo de una trascendencia, que es el deseo de Dios. Que la Pascua de 2022, que vamos a celebrar este año, contribuya a devolvernos a todos la alegría verdadera, no una alegría efímera, la alegría verdadera, la que llena de sentido nuestra vida y nuestra muerte. Fijaos, ¿por qué el ser humano, el hombre occidental, tiene tanto miedo a la muerte? Es porque no tiene respuesta a la pregunta. A esa pregunta que os dije hace un momento, con que venimos a este mundo. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hoy afrontar la enfermedad, la vejez y la muerte? ¿Por qué la muerte se ha convertido en un tabú? Que ni siquiera es de buen gusto hablar de la muerte. Es que no tenemos la respuesta. No hemos encontrado esa respuesta que da sentido incluso hasta la misma muerte. Sí, también nos ayudaría repasar el Salmo 50, que en estos días de la Cuaresma pues se repite mucho en la liturgia, sobre todo en la liturgia de las horas. Ese salmo atribuido a David, pero bueno, no sabemos si es de David o no. Es de alguien que se sentía realmente arrepentido de su pecado, pero que apelaba a la misericordia, a la gran bondad de Dios. Ese Salmo 50 comienza diciendo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Desde el comienzo este salmista, este creyente de Israel, no busca justificaciones a su pecado, sino que apela a la gran misericordia de Dios, a su gran bondad. Desde el comienzo, este creyente busca dejar su pecado en el gran mar de la infinita bondad de Dios. Y esto le permite abrirse a la esperanza y perder todo miedo. Nosotros también podemos hacer
lo mismo. Abrirnos a la misericordia, abrirnos a esa bondad y ese amor sin límites de Dios. Misericordia por tu bondad, misericordia. Es una palabra muy rica, la palabra misericordia. Etimológicamente, miser es de miseria, en latín, y corde, corazón. Cuando se juntan las dos palabras, sale la palabra misericordia. Cuando se junta la miseria, que es la nuestra, y el corazón de Dios, entonces toda culpa desaparece, como la escarcha ante la salida del sol. Y también dice el salmista, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Crea en mí un corazón. Yo no te pido, viene a decir, simplemente que cambies mi corazón, ¿no? Es crea, utiliza la palabra crea. Eso quiere decir un corazón nuevo. Este corazón viejo ya está un poco cansado. Un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Tiene ese sentido. Con este corazón viejo yo he fracasado y desde ahora yo quiero emprender una vida nueva. Necesito un corazón nuevo que ame de verdad. Haz que sepa estrenar el amor, estrenar también la esperanza, estrenar la alegría de vivir de tu amor. Que la Virgen María, verdadera discípula de Jesús, sin comprender muchas cosas, ella no comprendía. Sin embargo, es la primera creyente, porque sin comprender, porque no podía comprender a aquel hijo que rompía los esquemas culturales de tal manera que ella está en el grupo de los que piensan que se le ha ido la cabeza. Tu madre y tus hermanas y hermanos están ahí, te buscan. Y dice el Evangelio de Marcos que es que a Jesús se le había ido la cabeza. Y lo querían, claro, decir, vamos a llevárnoslo a casa porque se ha vuelto loco. Y está haciendo que perdamos la reputación como familia, como todo, ¿no? Vamos a recogerlo. María no podía comprender todo. Realmente Jesús rompía todos los esquemas culturales, religiosos de su tiempo. Y por eso, pues que ella, que es la primera creyente, como llama Karl Rahner, el gran teólogo alemán, y dice la gran oyente también de la palabra de Jesús, quizá después de un tiempo se convierte eso en discípula de Jesús. Y por eso aparece en el Evangelio de Juan al pie de la cruz. Sí, terminamos diciéndole al Señor en el corazón, Señor, fortaleza de mi vida. Tú sabes cuántas veces he fallado. Y sin embargo, te acercas a mí para decirme, te amo y estoy contigo. Espero tu vuelta. O como dice uno de los libros de Nowe, esta noche en casa. Señor, que tu gracia no caiga a mí en vacío. Conviérteme a ti hoy. Conviérteme cada día a ti. La vida contigo y en ti será cada instante la maravilla de una nueva creación y de una vida plena y con sentido. Señor, te restaura, Él nunca te abandona, el Señor viene a encontrar.
viene a encontrarte. El Señor te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. Te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a